Yo voy a hablar y voy a trabajar hoy desde una perspectiva dentro de la psicología, que es la psicología cognitivo-conductual. ¿Sí? Ustedes saben que la psicología tiene como varias formas de abordar los problemas y los desafíos de la vida humana. Tal vez una de las más conocidas por todas es el psicoanálisis freudiano. En Argentina, por ejemplo, que es de donde yo estoy hablando hoy, es muy fuerte esta corriente, el psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis lacaniano. Y también hay otras corrientes como la Gestalt, como la escuela sistémica, como en este caso la escuela cognitivo-conductual de la que yo formo parte. Y yo participo de una asociación que se llama la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, que es tal vez una de las primeras asociaciones que acá en Argentina empezó a trabajar con el tema de ansiedad sistemáticamente. Saludan desde México. Hola, Dayanara, bienvenida. Ahora vamos a hablar en específico de la cuestión de los recursos y todo lo demás. Pero es muy importante esto de entender que desde esto que vamos a hablar hoy es desde una de las perspectivas de la psicología. Otras perspectivas trabajan tal vez más otros aspectos. Yo voy a hablar desde la lógica de lo cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Los invito a que todas las preguntas las vayan escribiendo. Yo no las voy a ir contestando sobre la marcha ahora en el momento, porque si no se va a volver muy desordenado la charla. Pero vayan escribiendo todas las preguntas que tengan, todas las dudas que vayan apareciendo, todas las cosas que quieran comentar, y hacia el final de la charla ahí me pongo a responderlas una por una de una manera ordenada, ¿de acuerdo? Pero ustedes vayan escribiéndolas, yo no las voy contestando seguramente ahora en el momento, pero sí después lo vamos a ver al final del vivo. Vamos a estar compartiendo ahí las respuestas. Bueno, les cuento un poquito entonces lo que les quería yo comentar ahora respecto específicamente a la ansiedad. Con Evelyn bien vieron que es una cuestión, la ansiedad en el fondo es una forma de miedo, ¿sí? Es una forma de miedo que tiene un objeto bastante inespecífico, porque no es un miedo que está activándose a partir de algo que está ahí enfrente mío, como puede ser un perro que me ladra, o un bicho que aparece, o una persona que viene con un arma, y entonces yo... ¿sí? Sino que es algo que muchas veces se va a activar en función de ideas mías que aparecen, sobre todo las más comunes son ideas de preocupación, es decir, de algo que no está pasando ahora, sino que temo que pase, o que me viene la imagen, la idea de que puede llegar a pasar en el futuro. Okay. Cuando uno tiene la emoción de ansiedad, en realidad mi mente ahí lo que está activando es una respuesta como si estuviera pasando. Bien. Entonces, es muy importante entender que este mecanismo lo tenemos todos. No es que hay gente ansiosa y gente que no es ansiosa. Todos tenemos este mecanismo de ansiedad, porque si no, saldríamos a la calle y no miraríamos y pasaría un auto y nos chocaría, porque no nos pusimos a mirar qué pasaba, ¿sí? Así que todos tenemos este mecanismo. Y es un mecanismo que en el desarrollo de nuestra especie es bastante primitivo, ¿no? Nosotros vivíamos... durante casi todo el tiempo que llevamos en este planeta, vivimos en la naturaleza. Y en la naturaleza las cosas no se arreglan sentándose a charlar con un tigre que viene a atacarme, o con otro que viene otra tribu que viene a robarse mi caverna y mi comida, sino que se arreglaban con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de entender de la ansiedad, que no es solo un mecanismo que tiene que ver con la preocupación y con algo que pasa nada más que en mi cabeza, sino que inmediatamente activa una respuesta en todo mi cuerpo. Entonces vamos a entender la ansiedad como un banquito de 3 patas, ¿sí? Como una forma. Lange, que fue un investigador que habló de la ansiedad ya por los años 70 y armó todo un modelo para entenderla, habló del sistema tripartito, es decir, de estas 3 patitas de ese banco en donde la ansiedad se manifiesta y se activa, ¿sí? Esas 3 patas son la pata motora, las conductas motoras, la pata de los estados fisiológicos, es decir, cómo desde el cuerpo se arma una respuesta emocional que perdura en el tiempo, que no es solo la respuesta motora instantánea, sino que dura en el tiempo, y las conductas cognitivas, que son los pensamientos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco sobre estas 3 patas, ¿sí? Uno de los primeros errores que a veces tenemos los psicólogos, sobre todo los psicólogos que no están entrenados específicamente en el trabajo con ansiedad, es trabajar la pata nada más de lo cognitivo, de las
preocupaciones, de la ideación, de lo que llamamos la rumia, que es esa preocupación que volvemos a pensar y volvemos a pensar, esos miedos que volvemos a volver a pensar sobre ellos, de volver a pensar sobre ellos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos, voy a sacar la lente que me está jorobando la luz. Por un lado tenemos este desafío de responder a la ansiedad en las tres patas en las que este mecanismo se manifiesta, ¿sí? La primera pata decía entonces que vamos a abordar nosotros es la motora. ¿Y la motora por qué? Porque la respuesta de ansiedad, que es una respuesta de alarma, lo que quiere hacer es generar una respuesta que llamamos de lucha-huida, ¿sí? O sea, lo que quiere es o que salgamos corriendo frente a un peligro o que vayamos y ataquemos y anulemos la amenaza que estaba viniendo a atacarnos. Pensemos de vuelta, estos mecanismos todos se desarrollaron y se instalaron en nuestro cerebro en el medio natural. Entonces, en el medio natural, cuanto rápidamente podés salir corriendo de un peligro, cuando rápidamente podés afrontar un riesgo y neutralizar esa amenaza, mejor es para sobrevivir. Y nuestro cerebro, acuérdense, está acá básicamente en sus funciones no para que seamos felices, sino para que sobrevivamos. Si queremos ser felices, tenemos que estar todo el tiempo trabajando por sobre esa escritura original, ese sistema operativo original que tiene nuestra mente, ¿sí? Y ese es un gran desafío que vamos a ir entrenándonos un poco en eso, pero especialmente se pone en juego esto en la ansiedad. Entonces yo les decía, la primera respuesta que esto quiere dar es una respuesta de lucha o huida. ¿Estamos? Entonces se generan instantáneamente, en milisegundos, una serie de sustancias, adrenalina, la sangre va hacia las extremidades, sale de los lugares donde nos sirve, por ejemplo, del sistema digestivo, y va hacia los músculos, y tenemos de repente se libera glucosa, tenemos un montón de energía disponible para salir corriendo, para luchar, ¿sí? Se tensionan los músculos en función de esto, etc. Bien, toda esa respuesta, nosotros, por ejemplo, que no tenemos un tigre que se aparece delante nuestro, que no tenemos un oso que viene a comernos, digamos, no las vamos a dar, nuestros problemas no son que se está prendiendo fuego la estepa o el bosque y tenemos que salir corriendo para no quemarnos vivos. Nuestros problemas pueden ser, me vence la tarjeta de crédito y no puedo llegar a pagarla, o mañana tengo una reunión muy complicada en mi trabajo y no sé cómo voy a prepararla, o me acordé que no hice tal cosa y ahora eso me va a traer determinados problemas. Son todos problemas que no se resuelven, en general, luchando o huyendo, ¿sí? En esos problemas, los de luchar o huir, el mecanismo de ansiedad sirve y mucho para dar una buena respuesta. Pero los problemas que nosotros tenemos, que pueden ser 50, 60, 70 ideas de preocupación en nuestra cabeza, no se van a resolver la gran mayoría de ellos ni luchando ni huyendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que activar otro tipo de respuesta por sobre esa primera respuesta de ansiedad, por sobre esa primera respuesta motora de lucha o huida. ¿Se entiende? Bien, entonces, un montón de gente está saludando acá en el Instagram, bienvenidos, ¿cómo va? Entonces, hoy, es importante que podamos por lo menos llevarnos una idea con respecto a esto, ¿sí? ¿Cómo nosotros respondemos a esta conducta motora? ¿Cómo nosotros ordenamos esta respuesta? Porque no la podemos realizar en el momento. Y la mayoría de nosotros tenemos trabajos además donde no ponemos el cuerpo todo el día, ¿sí? Corriendo, no sé, yo pienso por ejemplo un recolector de residuos. Bueno, esa persona corre muchas horas al día, un cartero, ¿no? Está siempre en movimiento, en la bicicleta o caminando, llevando cosas. Ahora, por ejemplo, yo como psicólogo, los trabajos que la mayoría de nosotros hoy tenemos, que es estar sentados frente a una computadora o estar en un aula dando clases, la mayoría de los trabajos hoy no vamos a estar poniendo en nuestro cuerpo ahí descargando, ¿sí?, toda la tensión acumulada. Entonces la primera cuestión es esto, entender que la ansiedad no solo se arregla pensando distinto, después vamos a llegar a eso, sino que la ansiedad necesita que yo realice este mecanismo, me da energía para que yo realice una descarga motora, ¿sí? Una descarga motora que es masiva y que es muy intensa, ¿está? Ahora, nosotros que normalmente no lo hacemos, tenemos que aprender a realizar esta descarga habitualmente, a realizar esta descarga cotidianamente, ¿sí? Porque si no, todos esos mecanismos que se generaron, que no vamos a entrar ahora en detalles de qué sustancias son y todo lo demás, eso más en detalle después los que tengan la inquietud lo podemos ir viendo en privado, pero
En definitiva, para regular todos esos mecanismos que se dispararon y descargar toda esa tensión que se acumuló en el cuerpo, necesito o salir a correr, o salir a nadar, o andar en bicicleta, o caminar intensamente, transpirar 40 a 45 minutos como para tenerlo como en la cabeza todos los días. ¿Sí? Pensemos que esto se acumula todos los días, porque todos los días vienen ideas que generan en nosotros la respuesta de ansiedad. ¿Sí? Mi mente no distingue, en cuanto a activar la respuesta, un peligro real de un peligro pensado. ¿Sí? Algo que yo tengo como un peligro, como algo que hay que hacer y que no me tengo que olvidar y que activa la respuesta. ¿Sí? Porque por las dudas, durante milenios, nuestra mente aprendió a activar esa respuesta para que estuviéramos listos para un peligro. Entonces, de vuelta, eso evolutivamente estuvo muy bueno. Si estamos en la naturaleza nos viene muy bien, porque si estoy durmiendo y siento un ruidito, mejor que me despierte a ver si es un tigre que viene a comerme, y si era un monito sigo durmiendo, pero que lo contrario, que me quede durmiendo diciendo es un monito y sea un tigre y me come, ¿de acuerdo? Pero hoy, que nuestras preocupaciones pueden ser dentro de 10 días tengo que hacer tal cosa, pasado mañana tal otra, ¿no? Y son todas preocupaciones simbólicas, no son riesgos reales de vida, pero a mí me preocupan y activan la respuesta como si lo fueran, ¿sí? Y activan una respuesta motora. Entonces, lo primero es esto: ¿cómo hago yo para dar cauce a toda esta energía que se generó? Y acá es importante, la ansiedad no es una enemiga, es una amiga, que lo que quiere es que hagamos cosas, ¿sí? Con toda emoción, ninguna emoción es mala. Lo que quieren nuestras emociones es que hagamos cosas, y cuando aprendemos a manejar esa emoción y a llevarla para un lugar productivo, nos sirve mucho. Yo, por ejemplo, tengo un temperamento bastante ansioso. Después vamos a hablar de temperamento ansioso. Esto de que todos tenemos el mecanismo de ansiedad, pero además algunos lo tenemos como bastante sobreactivado, el mecanismo de ansiedad. ¿Sí? Entonces, hola, ¿cómo están todos los que se siguen uniendo? Recuerden escribir todas las preguntas que quieran, que al final las vamos respondiendo, ¿sí? Todas las preguntas y comentarios que tengan, al final vamos a responderlos. Digo, ¿cómo hago yo para que este mecanismo esté a favor del bienestar en mi vida y no se transforme en un obstáculo? ¿Sí? Con Evelyn, en el anterior vivo que estuvimos trabajando, hablábamos de esto de determinadas características del miedo, cuando el miedo es razonable y cuando el miedo es excesivo, catastrófico, etc. Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, pero en cuanto a la energía que me da la ansiedad, por ejemplo, yo que soy bastante ansioso, todos los días salgo a realizar algún tipo de actividad física, y a veces, nada, es tiempo que tengo que robarle a cosas que para mí son muy importantes, pero yo sé que el día que eso no lo hago, como en mí el temperamento ansioso es muy fuerte y esa energía está ahí como muy presente, y pienso y me preocupo por muchas cosas en general, si yo no realizo esa descarga motora, en lo ideal es al principio del día, pero a veces lo tengo que hacer al final, depende de cómo pude acomodar las cosas, yo sé que voy a dormir mal, yo sé que me va a costar dormirme, sé que voy a estar tenso, que voy a tal vez ponerme un poco más irascible en mis respuestas, o que me va a controlar más, costar más controlar cierto tipo de respuestas, o estar más atento cuando hablo con un paciente y prestarle más atención. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Como el malestar ansioso, la respuesta de ansiedad genera en mí mucha tensión, a mí eso me recuerda todo el tiempo, todos los días, me da energía y me pone en el compromiso de decir, bueno, vamos para adelante, vamos a cargar esta tensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo, desde la conducta motora uno puede aprovechar este reconocimiento de la tensión para obligarse, cuando no tiene ganas, a realizar la actividad física diaria. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de conducta motora. Ahora vamos a hablar un poquito de otra de las patitas. Después hay mucho más para verlo. Hay un curso en Saison que estamos trabajando, se llama La cabeza no me para, que está disponible, donde trabajamos cada una de estas 3 patas de la ansiedad con más ideas, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a ver hoy una de cada una de las patas, algunas acciones que podemos ir realizando, ¿de acuerdo? Entonces, por el lado de las conductas motoras, por ejemplo, hacer algo físico, preferentemente aeróbico, de descarga, donde yo ponga en juego esta respuesta de lucha o huida, por lo menos la pueda descargar y con eso regular un montón de cuestiones psico-neuro-inmunoendocrinológicas, o sea, todo nuestro sistema endocrino, todo nuestro sistema, nuestros distintos sistemas musculares, etcétera, están pendientes de esa respuesta, no solo la cabeza, ¿de acuerdo? La otra patita, los estados fisiológicos. Por más que yo descargue, ¿sí?
por más que yo realice mi actividad física diaria y con esto, digamos, haya regulado un montón de mecanismos y de cuestiones y haga un pisito de bienestar, igual esta respuesta, como yo voy a seguir pensando durante todo el día y durante todos los días un montón de cuestiones que van a activar la respuesta de alarma y la respuesta de ansiedad, cualquier cosa que esté pendiente, cualquier cosa que a mí me preocupe, cualquier cosa que a mí me dé miedo y que piense que puede llegar a ocurrir, etc., igual se sigue juntando tensión y esa respuesta que se sigue activando, por más que yo haya descargado, va a seguir generando tensión. ¿Sí? Va a seguir generando tensión. Entonces yo, por ejemplo, voy a notar que tengo cierta tensión muscular, ¿no? Avanzado el día, a veces al principio del día, eso ya es un signo de alarma más importante, pero tal vez a la tarde, no sé, siento acá una fuerte tensión, ¿sí? O siento que la mandíbula la tengo dura. Hay gente que a veces cuando duerme, por ejemplo, tenemos el problema del bruxismo, ¿no? Que muerde dormido, porque está esa tensión ahí acumulada. Entonces, otro punto muy importante para trabajar con la ansiedad tiene que ver con el aprender a regular mis propios estados fisiológicos y a encontrar placer en la experiencia del momento presente. Lo contrario de la ansiedad es el bienestar, es el disfrute. El antídoto de la ansiedad es el disfrute. Yo no puedo estar disfrutando y estando ansioso al mismo tiempo. Mi mente o funciona en modo peligro, en modo ansiedad, queriendo responder a un peligro percibido o imaginado, o funciona en modo bienestar, disfrute y creatividad. ¿Sí? Son esos dos grandes modos de funcionamiento que tenemos. Si yo activo el modo disfrute, desactivo el modo ansioso. Que al rato se vuelve a activar, ¿ok? No es que esto ya está, listo, ahora soy un monje zen que está el resto de su vida tranquilo porque un día decide. No, esto es minuto a minuto, voy monitoreando mi estado. Y es el mismo estado ansioso el que me recuerda que yo estoy llamado a estar en bienestar. Les propongo ahora que hagamos un ejercicio. ¿Sí? Les propongo que hagamos un ejercicio. Respiren bien profundo, inhalando por la nariz, llenando su panza de aire, ¿sí? Llenando bien su panza de aire y cargando lentamente el aire como si inflaran un globo. ¿De acuerdo? Hagámoslo una vez. En un minuto, ¿sí? En un segundo, no fueron ni 3 segundos, tomé conciencia del aire que entraba en mi cuerpo y que salía. Que entraba fresquito, que salía más caliente. ¿Sí? En ese instante, en ese segundo, miren, yo venía hablando como loco, porque soy ansioso, tiendo a ser ansioso, y venía hablando rápido, y ahora hablo como una persona casi normal. ¿Ven? En un instante. Ahora, esto mismo nosotros podemos hacerlo en cualquier momento. Si no estamos respirando, tenemos algún problemita, ¿no? Digo, todo el tiempo respiramos. Ahora, parar un segundo y respirar profundamente y disfrutar de respirar, apaga el funcionamiento ansioso y enciende el funcionamiento disfrute. Si yo estoy en un embotellamiento en el auto, respiro, conecto un segundo, ¿sí? Con el bienestar que me da mi propia respiración, el aire que llena mi cuerpo y que sale y disfruto de esa distensión y aflojo un poco los músculos. Y en un instante, en menos de un minuto, genero un momento de disfrute. Tomo un vaso de agua, ¿sí? Me concentro y disfruto del agua que baja. Siento esa frescura, son instantes de disfrute. Y esos instantes de disfrute ponen a mi mente, como la mente registra esta información que le llega, estoy disfrutando, y empieza a buscar información que se asocie a ese disfrute. ¿Se entiende? Y apaga la respuesta de ansiedad y enciende el modo disfrute en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, trabajar con los estados fisiológicos, ese estado de acelere, ese estado de activación, puedo rápidamente apagarlo disfrutando de algo. ¿Sí? Haciendo un pequeño masaje. Yo siempre trabajo con los pacientes el masaje mandibular. De vuelta, la respuesta de ansiedad dijimos que era de lucha o de huida y muchas veces se activa. Entonces queda esa tensión de la lucha. Nosotros mordemos, pensemos en los monos, mordemos cuando peleamos, por ejemplo, primitivamente. Bueno, esa tensión sigue ahí, se activa como respuesta. Si yo aflojo, y por ejemplo, donde se une la mandíbula con el maxilar, yendo hacia la oreja, hago un pequeño masaje, inténtenlo ahora ustedes en sus casas, y me concentro en esa sensación de aflojo.
y empiezo a estirar la oreja, como queriéndola despegar de la cabeza suavemente, y tiro acá de los lóbulos, me concentro en el calor que empiezo a sentir, al sentir la circulación de la sangre, me aquieto, porque estoy disfrutando, ¿sí?, del calor. El calor para nosotros es refugio, nos recuerda el útero materno. Entonces por eso a la noche nos tapamos, aunque no haga mucho frío, vieron que viene la sensación de querer taparnos, ¿sí? Entonces cuando yo hago estas cuestiones, simplemente desde el cuerpo le estoy mandando información a la cabeza de que estoy bien, de que cualquier cosa que puede estar percibiendo como riesgo, como preocupación, como algo que viene, como agresión, yo estoy bien, estoy disfrutando de respirar, estoy disfrutando de sentir mi propia corporeidad, ¿sí? Hay un montón de automasajes que uno puede ir realizándose en distintos lugares del cuerpo. Después en la página de Saison vamos a ir subiendo algún material respecto de esto, ¿sí? Relajar el cuerpo, tensionando y distendiendo distintos grupos musculares. Los que quieran, después los invito a que busquen, googleen relajación progresiva de Jacobson. Jacobson con J y B larga, ¿sí? Eso hace, digamos, ahí van a encontrar explicado, y si no también pues mandaremos el material a los que lo pidan, paso por paso cómo tensionar y distender cada grupo muscular del cuerpo, de los grupos importantes, y eso genera relajación, porque le manda información del peso, del calor, de la sensación de circulación a la mente, y la mente trata siempre de encontrar sintonía. Si desde el cuerpo llega información a la cabeza, ¿sí?, interoceptiva, de que estoy bien, buscará información de por qué se siente bien, por qué está relajado. Si estoy tenso y no trabajo con mi tensión, llegará la información contraria y buscará información que haga sintonía entre esa información del cuerpo y esa información del medio, y entonces pondré foco en el peligro, en lo que falta, en lo que puede estar mal, en los riesgos que pueden venir, etc. ¿Okay? Entonces dijimos, patita motora, ¿sí? La ansiedad se expresa como necesidad de lucha y de vida. Nosotros podemos responder a esa necesidad y aprovecharla, amigarnos con esa respuesta y decir, bueno, ¿sabes qué? Ansiedad, voy a salir a correr todos los días, o voy a salir a nadar, o voy a salir a andar en bici, o voy a ir a jugar a la pelota, voy a hacer algo, ¿sí?, que con el cuerpo dé rienda libre a esa energía, ¿sí?, de descargue esa energía y salga para afuera, ¿eh? Entonces ahí la ansiedad va a ser un motor de mi bienestar, porque ese bienestar aparte tiene un montón de otros beneficios. Por lo pronto no engordo tanto, tengo más endorfinas después que mejoran mi estado de ánimo, tiene un montón de beneficios, además de dar respuesta a ese problema, entre comillas, que genera la ansiedad, ¿sí? Trabajar con los estados fisiológicos, disfrutar y estar presente en el momento presente es otro gran desafío, que también la ansiedad me lo va a recordar todo el tiempo con la tensión. Cada vez que yo sienta tensión muscular, cada vez que yo sienta que me duele la cabeza, que tengo la cabeza que me pesa, que siento desde el cuerpo, diré, voy a estar presente, voy a disfrutar de este momento, de que no hay ningún riesgo, de que no hay nada malo que esté pasando, de que no hay ninguna amenaza, ¿sí?, y que estoy bien acá, ¿sí?, y celebro ese momento. Ahora lo vamos a hablar en las conductas cognitivas, a ver cómo estamos de tiempo. Bien, vamos a ir llegando rápido al tercer punto. Bueno, esto de los estados fisiológicos hay un montón de cosas más para hablar, pero hoy vamos a hacer este pequeño tip, si se quiere, de entrenar la respiración. Respiro profundo, mando el aire a la panza, lleno bien la panza, después lleno el resto de la caja torácica y largo el aire bien despacio. Haciendo eso 2-3 veces van a sentir un profundo estado de relajación que se activa en nosotros y que podemos disfrutar. Bien, y pasamos a la parte cognitiva, de las conductas cognitivas, ¿sí? O sea, la tercera parte del banquito es cómo pensamos a partir de la activación de la ansiedad, ¿sí? Este mecanismo, esta respuesta del alarma, inmediatamente lo que va a tender es que nosotros estemos percibiendo por dónde va a venir el peligro, ¿sí? Entonces entendemos que el mundo en ese momento lo percibimos como peligroso, como fuente de dolor, como fuente de riesgo, enseguida se activa esa respuesta, ¿sí? Se activa esa respuesta a ese malestar. Y nosotros empezamos a generar pensamientos basados en esta creencia que se ha activado de que hay un riesgo inminente que viene a atacarnos, ¿tá? No nos damos cuenta de eso, pero se activó. Entonces, cualquier idea de preocupación, cualquier idea de temor va a hacer que nosotros vayamos en eso, ¿sí? Yo hoy les voy a compartir 3 perlitas tal vez que son de las que yo más uso con los pacientes con respecto al trabajo cognitivo con la ansiedad.
El primero es, algo ya hablamos de los estados fisiológicos, la decisión de bienestar. Dijimos que lo contrario de ansiedad es experiencia de bienestar, es disfrute. Yo puedo estar en la isla más paradisíaca, había algunos que estaba viendo que escribían de Colombia, de México. Puedo estar en la playa más hermosa del Caribe, abajo de un cocotero, en la hamaca, tomando algo rico, y me acuerdo de un problema. O me agarro, digo, uy, siento un dolor en el pecho, ¿no será que tengo determinado problema, determinado tumor? Se me acabó el disfrute, se activó la ansiedad, y por más que esté en pleno paraíso, la playa más linda, se activó y no puedo disfrutar. ¿Sí? Son incompatibles ansiedad y disfrute. Por eso, cuando yo quiero apagar la respuesta ansiosa, tengo que disfrutar. Y acá, en esto tal vez es donde la ansiedad es nuestra mejor aliada, porque es una alarmita que todo el día que se está activando, que nos va a decir, opa, volvé a centrarte en la realidad y no en lo que tu cabeza te dice que puede llegar a pasar o que va a pasar. Volvé a centrarte en la realidad. Volvé a centrarte en el pensamiento celebrativo de tu presente. Un ejemplo de esto, un tip para esto. Escribí una lista, anotátelo ahora si tenés algo para anotar ahí, para hacerlo como tarea. Escribí una lista de todas las cosas que tenés para agradecer en tu vida. Si sos creyente, se lo agradeces a Dios, si no, al universo, lo que quieras, pero digo, una lista de todas las cosas que uno tiene para agradecerle a Dios, a la vida. Mirá qué bueno esto, tengo mis 2 ojos, tengo un trabajo, no estoy en la calle, mis hijos están sanos, no sé, tengo un plato de comida, millones de cosas, ¿no? Uno puede hacer una lista y cuando se la pone a hacer, yo en mi lista, la última vez que la chequeé tenía 250 cosas y me aburrí de escribir en un momento, por eso no la seguí. ¿Sí? En ese caso, digo, cuando se activa esta respuesta, ¿no? Y yo digo, me acordé de tal cosa, decía, no sé, el ejemplo la tarjeta de crédito, bueno, tal cosa, o escuché un ruido, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, conecto con el bienestar posible en el momento presente, con el bienestar real que yo estoy experimentando en este momento de mi vida, ¿sí? Entonces la ansiedad va a ser algo que me activa un pensamiento de preocupación, que se activa por ese pensamiento que se cruzó por mi mente y que la ansiedad lo que hace es cargarlo de emoción, y me recordará ese malestar ansioso que yo tengo que estar centrado en mi realidad y en mi presente. ¿Sí? Y hacer, por ejemplo, en ese momento un pensamiento de acción de gracias, de celebración, ¿no? Gracias a Dios que estoy bien, gracias a Dios que mis hijos están bien, qué bueno que puedo estar celebrando esto, ¿no? Un pensamiento de alabanza puede ser. Cualquier pensamiento que yo en ese momento conecte con el bienestar de este momento presente, que es mi realidad, no lo que mi cabeza me dice que puede llegar a pasar. Mi realidad es esta. ¿Está? Mañana tengo una reunión, mi jefe viene y me dice algo y yo me quedo, yo ya estoy sintiendo como que me están echando, que me quedé en la calle, no es esa mi realidad en este momento, es este momento de presente. ¿Se entiende? Entonces siempre nuestra mente nos prepara para el peor escenario, automáticamente. Y yo tengo que volver automáticamente, tengo el desafío de volver a la realidad del presente y a disfrutar de esto. Conectar con el presente, con lo que puedo disfrutar del momento presente. ¿Sí? Tengo un ejemplo de hace poco, tengo un paciente que una de sus cosas favoritas era andar en moto, ¿no? Y se iba siempre acá, salía de Buenos Aires en Argentina hacia Chascomús, que es cerquita, y le encantaba. Bueno, iba y volvía en el día, hacía 200 y pico de kilómetros. Le encantaba estar en la moto, esas motos choperas. Tiene un evento medio panicoso donde se activa, un camión casi lo atropella, no pasa nada, pero él tuvo una especie de ataque de pánico posterior y a partir de ahí no pudo volverse a subir a la moto. Empezamos a trabajar con un sistema que se llama de sensibilización sistemática, una técnica cognitivo-conductual. La cuestión que, bueno, el punto era esto, ir aprendiendo a aguantar el miedo sistemáticamente. Un día llegaba 20 cuadras de la casa, otro día 30, otro día se subía a la autopista y bajaba, otro día hacía un puente más en la autopista y volvía a salir. Y así fue aprendiendo a volver a aguantar ese miedo y seguir adelante. Y conectar con la realidad de que no estaba pasando algo malo, sino que estaba disfrutando del aire que daba en su cara, del sonido de la moto, de todo lo que él podía disfrutar. La cuestión es que a los pocos meses, cuando ya había resuelto este problema y había vuelto a ir hasta donde le gustaba y volver, él me decía esto de que yo ahora disfruto más que antes, porque por un lado disfruto de ir en la moto y como hacía siempre esto, pero aparte disfruto de todo el tiempo estar
registrando el miedo y ganándole. Registrando el miedo y recordando que estoy bien, que estoy disfrutando de esto, que esto es lo que a mí me encanta. ¿Se entiende? Entonces, todo ese hermoso, digamos, proceso que él hizo es el que todos podemos hacer con la ansiedad. Todos, en algún momento, tenemos algo que nos da miedo. Todos, en algún momento, tenemos algo que nos pone como rígidos, como temerosos. Y en ese momento, esa respuesta de ansiedad lo que nos recuerda es, tu realidad no es ese miedo, es esto. Concéntrate en esto. Y, por ejemplo, tener un pensamiento agradecido, celebrativo. Y en ese momento que yo tengo ese pensamiento, la ansiedad se apaga. Porque estoy conectando con mi realidad. Estoy conectando. No es que se apague y desaparece. Sigue estando ahí, pero yo estoy acá. Y la contemplo. Y convivo con ella. ¿Sí? No es que elimino el malestar. No es que aprendo a convivir con él desde un lugar de posesión de mis recursos. ¿De acuerdo? Entonces, primero esto, la decisión de bienestar y la decisión de, por ejemplo, conectar permanentemente con mi bienestar posible, con lo que está bien en mi vida. ¿Sí? Y para esto, por ejemplo, es bueno entrenar el pensamiento y todos los días arrancar el día pensando, ¿no? Había una de las preguntas ahí que hablaba del tema de la oración Yo puedo rezar todos los días diciendo, hacer una oración diciendo, no, por favor, que no pase esto, Dios, que no quiero que pase esto, quiero que me deje de pasar esto otro, o puedo hacer una oración celebrativa, alabante y agradecida y poniendo el foco en aquello que yo quiero que ocurra en mi vida desde un lugar de deseo positivo, ¿no? Y entonces ahí lo que estoy programando también a mi cabeza es a poner la atención en eso de lo que yo le hablo. Vieron que las personas que vienen todo el día en noticiero, que mataron a alguien en tal lado, secuestraron a alguien en tal lado, hubo un robo, están como con esa información negativa todo el tiempo en la cabeza, y esa información está activando la respuesta de ansiedad, está ayudando a que se sobreactive todavía más la respuesta de ansiedad. Entonces, donde yo pongo la atención, donde pongo el foco, es muy importante, y yo tengo que decidir todo el tiempo poner el foco en mi realidad y en lo que puedo disfrutar del momento presente, y ahí la ansiedad se transforma en un gran amigo. Les voy a dejar otro último recurso, ¿sí? Ahora un ratito, ya estamos en unos minutos terminando, ¿sí? Ahora al finalizar vamos a hacerles un pequeño regalo a los que están participando del vivo, pocos minutos. Un pequeño tip final. Les voy a dar una herramienta para que las escriban si quieren ahora, las preguntas de contextualización, ¿sí? ¿Qué es la pregunta de contextualización? Las preguntas de contextualización son una forma de abordaje cognitivo de la preocupación, del miedo, de la conducta cognitiva de la ansiedad. Si yo estoy hablando ahora con ustedes y empiezo a sentir olor a humo, si yo, digamos, diga, no tengo que pensar en nada malo, yo tengo que estar tranquilo, yo tengo que pensar en cosas lindas, ¿no? Nuestro sentido común, la gente a veces dice, vos no pensés en lo que te preocupa, no tenés que pensar en esas cosas, ¿no? Mi mente, ¿qué va a hacer? Me va a decir instantáneamente, nene, mirá, no seas bobo, te podés prender fuego en cualquier momento, ¿sí? De vuelta, en la naturaleza, si yo percibía algún signo de peligro y no le daba bolilla, no le prestaba atención, lo más probable era que me muriera, era muy riesgoso. Entonces la mente aprendió a darle importancia a todas las preocupaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar con la preocupación. Las ideas que hoy tengo de preocupación, de miedo, con respecto al futuro, con respecto a mi presente, con respecto al futuro, tengo que sentarme y por lo pronto escribirlas y empezar a darles respuesta. ¿Qué quiero decirle a esa preocupación? Y escribirlo. Escribir ordena el pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que estoy trabajando con esto, registro las preocupaciones, ¿sí? Y empiezo a trabajar con cada una de esas preocupaciones, porque yo no me quiero hacer el que no las escucho, el que no las veo. Voy a poner y voy a sentarme y a trabajar con ellas, no en el momento que aparecen, sino en un momento que esté tranquilo. Y le voy a hacer estas 4 preguntas a cualquier miedo, a cualquier preocupación que tengo, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Suponiendo, no sé, mi jefe pasó hoy, me miró y me dijo, mañana tengo que hablar con vos, ¿sí? Con cara seria. Entonces yo, chao. Ya a partir de ese momento todavía ya me veo con la cajita yéndome de la oficina porque me echaron, ¿no? Mi pensamiento ansioso me va a empezar a preparar, cognitivamente la respuesta va a ser empezar a prepararme el peor escenario posible.
Bueno, ¿qué hago con eso? Lo primero es preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y escribir todas las respuestas que se me ocurran. Peor escenario. Que me echen, que no solo que me eche, sino que además diga que va a poner en todos lados una publicación para que nadie más me contrate por un peor error que he hecho. Porque, no sé, la peor cosa que se nos ocurra la tenemos que escribir ahí y ver. ¿Por qué? Porque si se nos ocurre es que en algún lugar de nuestra mente está dando vueltas y está generando la respuesta de alarma, de ansiedad, de atento a esto que puede ser un peligro. Entonces tengo que escribirlo. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es eso, sentarme y escribir lo peor. Porque lo peor para mi mente tiende a ser lo más probable. Y en algún lugar, consciente o preconscientemente, está dando vueltas esa información y generando malestar. Y ahí lo que hago es preguntarme, después de esa primera pregunta de qué es lo peor, ¿qué recursos tengo? ¿Sí? La ansiedad siempre hace una evaluación entre amenaza percibida y recursos que yo tengo para afrontar esa amenaza percibida. ¿Sí? Entonces, ¿qué amenaza percibida tengo? Esto, yo voy caminando por la calle y ladro un chihuahua. ¿Se activa la respuesta del alarma? Sí. ¿Instantáneamente? Sí. Ahora, lo veo, es un perrito así, digo, bueno, de última si se suelta le doy una patada y ya está, no pasa nada. ¿Sí? Entonces rápidamente baja la ansiedad. Ahora, si cuando voy caminando por la calle escucho ladrar un perro y veo que hay un dogo gigantesco, un Rottweiler, y que está ahí como que en cualquier momento salta la reja, y ahí mi respuesta de alarma sube, porque yo no tengo recursos para ganarle al Rottweiler, porque si le voy a pegar una patada me come el pie, ¿no? Entonces, veré, saldré corriendo, pero ya no tengo esa percepción de tener tantos recursos. Yo tengo que pensar qué recursos tengo para ese peor escenario posible, ¿eh? Si va a ser que me van a despedir y yo siento que me van a despedir y que bueno, a ver, ¿qué haría? Bueno, me pagaría la indemnización, tendría tanto dinero para tal cosa, tengo tantos ahorros, puedo llamar a tal persona, en mi trabajo he hecho todos estos contactos, puedo contactar a todas estas personas. Entonces, la percepción de que tengo algún tipo de capacidad de respuesta a ese gran, digamos, amenaza que ocurre ahí, que yo percibo, ¿no? Que ocurre, que yo temo que ocurra, va a bajar un poco la respuesta de ansiedad. Tengo que pensar mucho cuáles son mis recursos, ¿sí? Yo tenía un paciente que tenía un viaje, tenía que ir a hacer un crucero en Miami, Puerto Rico, y le tenía mucho miedo a enfermarse afuera de su casa, ¿no? Le regalaba a su empresa un pasaje para acompañar a los principales clientes, esos viajes así empresariales donde miman un poco a los principales clientes, y él tenía un pánico de ir por esto de enfermarse fuera de su casa. Entonces él decía, sí, yo ya sé que tengo Universal Assistance y algún lugar me va a cubrir y que tengo clínicas, pero igual tengo miedo. Trabajamos mucho esto de decir, bueno, entrá a cada una de las páginas de las clínicas que vos sabés que tenés cobertura, ¿sí? Agregá los teléfonos a tu teléfono móvil de cada una de esas clínicas. En las clínicas aparte en general muestran cosas lindas en sus páginas web. Entonces era tener la percepción de que en Miami, que en San Juan de Puerto Rico, que en todos los lugares donde el crucero iba a ir haciendo puerto, él tenía todos estos recursos para afrontar su temor. ¿Se entiende? Y a partir de ahí bajó un poco la respuesta, digo, porque cada vez que aparecía el temor, aparecía la percepción del recurso. Y compiten. ¿Sí? Si mi mente rápidamente interpreta que yo tengo un recurso que puede hacerle frente a la amenaza percibida, va apagando la respuesta de ansiedad. Muy importante pensar lo peor que puede pasar, pensarlo, escribirlo, sistematizarlo y los recursos que yo tengo para afrontar eso eventualmente. ¿Sí? Y tenerlos también claros. No, bueno, sí, algo haré. No, estos serían todos los pasos que yo puedo realizar y los que pueda seguir realizando los realizo por las dudas. ¿De acuerdo? Primera pregunta, lo peor que puede pasar y cuáles son mis recursos en tal caso. Segunda pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Sí? En ese momento ahí pongo a fantasearme. El primero es mi miedo, el segundo es mi deseo. Y capaz que me llama para decirme que bueno, que lo que salió mal en el trabajo en realidad no fue culpa mía, sino que se dio cuenta que fue culpa de otra sección, o que el problema estuvo porque fue un error de él, o porque... Digo, entonces, ¿hay algo bueno que puede pasar acá? Sí. Bueno, mi mente en ese momento va a tender a decirme, no, pero estate atento a lo malo, por vuelta. Hay que estar preparado para el peligro. Pero yo ahí voy a decidir y voy a relatar y voy a visualizar, no voy a hacer una película de a ver qué pasaría si todo fuera color de rosa. ¿Qué es lo mejor que podría pasar en esta circunstancia?
y armo ese relato y lo visualizo, porque si yo lo visualizo le estoy tratando de dar algo de consistencia en mi percepción, en mi mente, y mi mente puede decir algo, bueno, tal vez pueda ser que algo de esto sea real. Si yo simplemente digo, bueno, sí, capaz que no pasa nada y punto, eso no me ayuda para nada. Pero si yo armo un relato, lo escribo y lo visualizo como una película, eso algo más real es para mi mente y algo más entra en tensión con ese primer relato catastrófico que hace la ansiedad. ¿Estamos? ¿Qué es lo peor? Los recursos. ¿Qué es lo mejor? Y después hago un pronóstico realista. El pronóstico realista es esto, es decir, bueno, lo más probable no es ni que ocurra lo que temo, ni que ocurra lo que deseo. Lo más probable es esto, lo que si yo tuviera que apostar $1.000.000 a qué va a pasar mañana cuando tenga la charla con mi jefe. ¿Qué sería? Ni lo quiero, ni lo que temo. Creo que lo más probable, habiendo visto los dos extremos, es esto. ¿Entiendes? Ahí voy a trabajar cognitivamente esta cuestión de la preocupación desde un lugar más realista y menos catastrófico. Siempre, igual la mente tiende a pensar lo peor. Por eso siempre lo que nuestra cabeza nos dice que va a pasar es peor que lo que termina pasando, casi siempre. Esa es la gran experiencia que tenemos siempre, lo trabajamos mucho con ansiedad. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a contestar algunas preguntas. A ver, acá me habían pasado un machete, me van a pasar con las principales preguntas que fuimos teniendo, ¿sí? Voy a responder algunas, las que pueda, y el resto las vamos a contestar después por privado, las que todavía no hayamos podido responder, ¿sí? Si no nos da el tiempo. Bueno, algunas preguntas, a ver. Fabián pregunta qué recursos tenemos a favor los cristianos. Bueno, un poquito hablamos de eso, ¿no? La oración, el usar la oración como, por ejemplo, de esto podríamos hablar un montonazo, pero digo, usar la oración como un recurso de repetición de aquello que yo considero que es lo bueno, que quiero que pase en mi vida, va a ayudar a que cognitivamente mi atención se fije en los aspectos positivos de la realidad y no en los que la ansiedad me está activando como posibles tragedias, posibles problemas. Entonces hay una forma de orar que la ansiedad me puede ayudar a crecer conectando más con el deseo, ¿sí? Después hay muchos más, pero bueno, después más adelante tal vez podamos hacer un vivo específicamente de eso, ¿sí? Pero hay muchísimos recursos. De hecho, las terapias más modernas con respecto al manejo de la ansiedad y de otros trastornos que vienen de la línea conductual más dura de Estados Unidos, trabajan mucho con la espiritualidad. Tal vez muchas de ellas con influencia budista y de otras religiones, pero trabajan muchísimo con la espiritualidad. Esa falsa dicotomía entre ciencia y religión que durante tanto tiempo en el siglo XX pareció ser muy fuerte, hoy está en la mayoría de las investigaciones siendo dejada de lado muchísimo, y los recursos de la espiritualidad cristiana y de otras espiritualidades pueden ser puestos en juego en el trabajo de este tema, ¿sí? Otra creencia fundamental que tenemos los cristianos es la creencia en la providencia, ¿no? Que en este Dios que cuida de nosotros y que está pendiente de cada cabello que cae de nuestras cabezas. Bueno, trabajar filosóficamente sobre eso como una creencia en la que estoy muy repetidamente consistente, digamos, que no es algo sino que vivencio y que visualizo y que me repito muy seguido, que confío en ese Dios providente y cuidadoso de mí. Bueno, es un gran lugar desde donde pararme frente a mis miedos de todo tipo y sobre todo los miedos ansiosos. Bueno, ¿se puede controlar la hipertensión arterial desde la psicología cognitiva conductual? Sí. A ver, controlar, si vos tenés un diagnóstico si tú tienes, pero hay muchos de acá que vienen de países, pero bueno, hablo en vos porque acá en Argentina hablamos así. Si vos tenés un problema de hipertensión instalado, la medicación es casi, te diría, imposible que puedas evitarla, y bueno, tenés que consultarlo eso con los médicos, ¿no? Pero desde la psicología cognitiva conductual, por ejemplo, hay un montón de estudios que hablan de que, por ejemplo, esto que hablábamos de la respiración diafragmática regularmente practicada, determinadas técnicas de relajación, como la que les dije de Jacobson, y hay otros modelos más, bajan rápidamente la activación de la tensión, ¿sí? La ansiedad activa la respuesta de lucha y genera tensión, ¿sí? Genera una elevación también del nivel de tensión arterial, pues es parte de la preparación para la acción. Crónicamente suele tener que ver con este problema. Cuando uno va entrenándose
cotidianamente, muchas veces en el día, en el manejo del estado fisiológico, desde la relajación, la respiración, la autoinducción y un montón de técnicas que hay respecto de eso, se ayuda a regular mucho el tema de la tensión, de la hipertensión arterial. Pero, insisto, esto hay que verlo con el médico, a ver hasta dónde es necesaria la medicación en combinación con esto y no. Sí, yo conozco muchos casos donde ha bajado mucho el uso de la medicación, la dosis, porque logran desde su manejo distinto de la preocupación, del enojo, del temor, etcétera, las emociones en general, bajar la activación, la tendencia a la activación ansiosa y la tendencia a la hipertensión. ¿Cómo es el tema del curso? Bueno, aprovecho para hacerles el regalo y les aviso, ¿sí? Contestándole a Mardalba. A partir de ahora pueden comunicarse y mandar mensajes por privado a la página de Saison hoy, mañana. Van a tener un precio promocional. Hay un curso que se llama La cabeza no me para, que trabaja justamente, que lo armé en función de el manejo saludable de la ansiedad, donde hablamos un poco de lo que hablamos hoy y bueno, hay otro montón de formas de abordar cada una de estas tres patas del desafío de la ansiedad y volverlo nuestro aliado para el bienestar. Junto a ese curso agregamos una sesión privada, personal, de trabajo sobre el tema, ¿sí? Una sesión de terapia online, y va a estar con un precio promocional que es menor al costo de cualquier sesión privada de terapia que pueden contratar conmigo en Saison habitualmente. Yo le puse un precio promocional donde sumamos al curso una sesión, de manera gratuita la sesión, y el curso queda en un costo menor al que tendría, por ejemplo, una sesión habitual de psicoterapia. ¿Okay? Así que se llevan como el paquete para los que vieron el vivo, exclusivamente eso. Después el resto que quieran comentar con algún otro que no haya visto el vivo y esto, va a haber un precio promocional que sigue algunos días más y después ya vuelve al precio regular. Siempre va a ser igual un precio menor a lo que sale la consulta de sesión habitual. ¿De acuerdo? Y de vuelta se llevan el plus del curso con un montón de herramientas y recursos para manejar el tema de la ansiedad. Eso mandan privado por Saison, ¿sí? a la página. ¿Cómo combatir los miedos generados por ansiedad? Bueno, esto habló bastante Evelyn en el vivo anterior. Recomiendo que lo vean los que todavía no lo han visto. Está en la página, en Facebook de Saison pueden ver el vivo de la licenciada Evelyn Bruno. Algo de esto, con las preguntas de contextualización hablábamos. Después, bueno, hay un montón de otros recursos cognitivos, conductuales para trabajar la preocupación, pero podríamos estar en horas, ¿sí? Ahí, bueno, en el curso hablamos bastante de esos. Las escalas de malestar, el uso de autoinstrucciones sistemáticamente, la formulación, digamos, de lo que es todo el trabajo terapéutico de flexibilización de creencias, todo eso, pero bueno, en algunos casos eso requiere un cierto, depende lo rígido de esos temores, requieren abordajes individuales. ¿Cómo manejar un estado jazz? Bueno, acá escribió un profe que estoy haciendo un curso de psicología aeronáutica, que es un crack, Crazy Flaps, que es, tiene, digamos, nos está dando un curso de todo lo que tiene que ver con el manejo de los factores humanos y los riesgos, donde la ansiedad tiene muchísimo que ver en los pilotos y en el personal aeronáutico. Y él pregunta cómo manejar un estado de ansiedad repentino al modificarse peligrosamente las condiciones de trabajo en las que estamos realizando, ¿no? Él seguramente lo pregunta por el tema de un piloto que determinadas variables empieza a generar, bueno, justamente esta conexión con mi realidad presente corporal en este caso, ¿sí? Porque ahí, aparte en general, cuando es en el ámbito aeronáutico, si se activó algo que es un riesgo repentino, hay un riesgo real de vida, no es que es como cuando decíamos, bueno, realmente aparece un peligro ahí, ya no es solo ansiedad, sino que es miedo, y es un miedo lógico y salvable, pero la respuesta del arma lo que puede hacer si se eleva demasiado es que uno pierda el dominio de la conciencia situacional de lo que está pasando y de lo que tiene que hacer como protocolo para resolver esa situación de la mejor manera posible. Una herramienta que tenemos, de las que estuvimos hablando hoy, hay muchas más y habría que verlo en detalle, es justamente esta conexión con el momento presente del disfrute de la respiración, ¿sí? En ese momento yo puedo profundamente,
en ese instante, y es un segundo, y en el campo aeronáutico los segundos son muy importantes, conectar con el placer de respirar y de estar vivo, y de poder ahora afrontar esto que pasa. Hay un hábito que yo estoy hace un tiempo, últimamente trabajando mucho, que se llama el hábito de la ferocidad, que lo trabaja el mismo autor del concepto de flow, que hace un tiempo se puso de moda, que trabaja esto de cómo frente a la adversidad y a la adversidad repentina entrenar el reflejo de la ferocidad, el reflejo de agrandarse frente al miedo y no achicarse, ¿no? Que tiene que ver con esto. Después, bueno, tal vez alguna vez podamos hablar en específico de este hábito de la ferocidad, que es un tema interesantísimo, ¿no? De sacar esa parte más fuerte nuestra. Y tiene mucho que ver el entrenamiento en estos. Cuanto más yo estoy entrenado, más rápido se activa esta sensación de tener un recurso frente a la adversidad, ¿sí? Por eso el entrenamiento es tan importante en cualquier cosa. Digo, cuando yo estoy entrenado, yo puedo dar respuesta a lo que se activó desde el entrenamiento, casi automáticamente. Y eso, de vuelta, el mecanismo de ansiedad evalúa amenaza percibida, capacidad de respuesta. Hay mucho para hablar, pero bueno. ¿Quiere decir que la ansiedad siempre estará presente? Sí. Lamento informarte. Pero de vuelta, si la ansiedad no es un enemigo a vencer, sino que es un aliado que me recuerda el bienestar, yo siempre pongo el ejemplo. ¿Vieron las alarmas de los autos? La alarma del auto puede ser que algo lo tocó, de que alguien está queriendo robar algo, y esa alarma es tremenda, ¿no? Pero también está la alarmita de los autos más modernos o de alta gama, que tienen la alarmita de estacionamiento, ¿no? Que nos van diciendo pi, 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 tenés que acercarte, tenés que alejarte. Bueno, la ansiedad, cuando uno la entrena, la respuesta, y la escucha bien a la ansiedad, se transforma en esa alarmita que te dice: pará, tu vida está bien, pará, tenés que centrarte, pará, tenés que estar disfrutando de lo que podés disfrutar en el momento presente. Pará, acordate que tenés que hacer hoy tu actividad física, pará, acordate que tenés que hacer tus entrenamientos de relajación. ¿Se entiende? Todo el tiempo te va a estar diciendo, cuando se activa esa respuesta, no es eso lo que está pasando, sino que está pasando esto, y celebrar que está pasando esto, agradecer que está pasando esto. Toma contacto con esto bueno que está pasando. ¿Sí? Entonces, no es algo a eliminar la ansiedad, primero porque no podemos, pero sí es algo que podemos aprender a darle una respuesta donde no sea el malestar la respuesta, que porque me quedé en la primera acción ansiosa y en el malestar subsiguiente y en la rumia de la preocupación, sino que se activó la alarma, y la alarma me recuerda dónde tengo que estar y dónde está mi realidad. Que salvo que esté atravesando una tragedia, es una realidad gozosa. Si estoy atravesando una tragedia, bueno, tendré que estar respondiendo a esa tragedia. Pero si yo no estoy pasando una de las grandes tragedias de la vida, eso después lo podemos ver cuando si alguna vez vemos escalas de malestar. Si yo no estoy pasando una grande tragedia de mi vida, un hijo que se esté muriendo, una enfermedad que me esté a punto de matar, un dolor crónico, esté en la calle y sin nada que hacer, digo, si no estoy atravesando una de esas grandes tragedias de la vida, tengo que estar celebrando que no está pasando eso y estando en un estado de bienestar. Y la cabeza, cualquier otra cosa que me proponga preocupación, yo volveré a esto del estado de bienestar. Y desde ahí respondo a la preocupación. ¿De acuerdo? Bien. Bien. ¿La ansiedad puede traer falta de concentración? Sí. La ansiedad puede traer falta de concentración. Es una de las principales causas de, cuando hablamos de esto de uy, me falta la memoria, no me acuerdo las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de pensamientos que me están llamando mi atención, que me están demandando mi atención. Y eso hace que yo me cueste establecer el foco. ¿Sí? Por eso, de vuelta, bueno, hay un montón de trabajos para hacer. Hay un ejercicio que llamo las 4 columnas, que si quieren después lo pueden buscar en el Facebook, que habla un poco de esto, de ordenar el pensamiento y las preocupaciones, todas las que tenemos, no solo los miedos, sino todas preocupaciones, cuestiones pendientes que tengamos, etcétera, para trabajar en el foco, donde yo quiero que vaya mi pensamiento. Los pensamientos pueden ir para cualquier lado y activarse un montón. Y yo decido poner el foco acá. Justamente esos pensamientos me recuerdan dónde quiero que esté mi foco. Pero bueno, hay que entrenar eso y hay que hacer un cierto trabajo para lograrlo. Pero con entrenamiento se logra. ¿De acuerdo? Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, después vamos a irlas respondiendo por privado. Manden textos, manden mensajes a la página y yo voy a ir respondiendo en los próximos días, ¿sí? O desde Saison, alguno de los profesionales de Saison va a ir respondiéndolos.
Recuerden también, los que están interesados en hacer el curso y tener la sesión individual de coacheo con respecto a la ansiedad, mandan el mensaje también por privado y van a tener este precio especial promocional de Saison. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un gusto. Les recuerdo, yo soy Juan Manuel Koenig, soy miembro del equipo y parte de la Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad, que también les invito alguna vez que visiten la página. Tienen muy buena información sobre la ansiedad desde esta perspectiva cognitivo-conductual. Y bueno, estamos ahí en contacto y al habla. Bendiciones para todos. Nos estamos viendo. Un gusto.